nombre es Marianely Bofortes Jurado, soy la coordinadora de servicios judiciales de la Corte Superior de Justicia de Junín. En esta oportunidad vamos a conversar un poco respecto a lo que vienen a ser las notificaciones, que de alguna manera es un tema bastante importante que va a colaborar a que los procesos judiciales no se frustren, no se declaren nulos, no se regresen, como muchos de ustedes lo conocen, a foja cero debido a una mala notificación. Al parecer es un proceso bastante sencillo, sin embargo, se necesita de todas maneras tomar ciertas precauciones para que éste se pueda realizar de la forma correcta y sobre todo también poder hacer la devolución de los cargos de una manera oportuna. Dentro del contexto, sabemos que efectivamente la labor que ustedes realizan es muy importante respecto sobre todo a poder colaborar y contribuir a que estas notificaciones se realicen, ¿no? En los procesos. Sabemos de las dificultades que ustedes tienen al momento de tanto recibir las notificaciones, ubicar a vuestros vecinos, para hacerles llegar estas cédulas de notificación y también devolver la cédula de notificación. La tecnología, así como ahora nos está permitiendo unirnos desde donde estamos, nos va a permitir también poder hacer esta labor de repente hasta de una manera mucho más sencilla. Voy a compartirles a la pantalla un documento, permítanme por favor. Les decía que el hecho de realizar se necesita tener un poco de conocimientos respecto, por ejemplo, a qué nos referimos cuando hablamos de la notificación. La notificación es la comunicación que se va a hacer a las partes y que a través de esta comunicación estas personas, que son consideradas como partes dentro de un proceso, tomen conocimiento del contenido de las resoluciones judiciales y también una vez que tomen este conocimiento puedan tomar alguna acción y ejercer su derecho a la defensa. Dentro de las notificaciones, que pueden ser a las partes, también el juez puede ordenar que se notifique a una persona ajena al proceso, a un tercero, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es el régimen de la notificación está regulado de manera teórica, vamos a llamarlo así, dentro de lo que es el Código Procesal Civil. Sin embargo, lo que el código nos dice muchas veces no es lo que nosotros podemos percibir o ver dentro de lo que es nuestro día a día, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos la acción de notificar. El artículo 155 del Código Procesal Civil señala justamente cuál es el objeto de la notificación. Y ahí también radica su importancia, porque nos indica que las resoluciones judiciales solo van a producir efectos en virtud justamente a la notificación que se ha hecho, que se ha realizado, con arreglo a lo que indica el código, ¿no? Salvo aquellos casos que son expresamente exceptuados. Nosotros nos vamos a ir para aquellos casos en donde se pide que efectivamente haya una notificación, vamos a llamarlo así, física, si podemos señalarlo, con la entrega de lo que viene a ser la cédula. ¿Qué cosa es la cédula de notificación? ¿Cómo es una cédula de notificación? ¿Qué nos dice el Código Procesal Civil? El artículo 158 nos dice que la forma de la cédula se sujeta al formato que fija el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Les voy a tener, acá les comparto, ustedes seguramente algunos ya los conocerán, esa es una cédula de notificación. Si podemos ver en la pantalla, tiene varias partes, ¿no? Si nosotros leemos, este es el encabezado en donde señala de dónde me viene esta cédula. Seguramente ustedes reciben de Junín, a veces reciben de Huancavelica, a veces de Tumbes, de Puno, de diferentes lugares del país, ¿no? Que son a través de la central de notificaciones que nos hacen llegar y a su vez nosotros se los remitimos a ustedes dependiendo del lugar a donde está dirigido, para que se pueda hacer la notificación. Algunos secretarios o especialistas, los que trabajan en el juzgado,
suelen poner el sello. Por ejemplo, acá podemos identificar en el sello que se trata de una audiencia. Y es muy urgente debido a que debe de retornar el cargo mucho antes de esta fecha que indican, para que pueda llevarse la audiencia de manera correcta y sobre todo no tener la frustración de la audiencia, ¿no? Y reprogramarla de ahí de repente a unos 2, 3 meses, que por el hecho de que no regresa el cargo muchas veces sucede. Esta fecha que vemos en la esquina de la cédula de notificación es la fecha en la cual el secretario o el asistente, como identifico con este sellito azul de acá, ha generado esa cédula en el sistema. Normalmente esa cédula no coincide con la esa fecha no coincide con la fecha que a nosotros nos llega, en este caso a ustedes les llega. E indica la cantidad, ¿no?, que llega acá. El código de barras es para identificar este número que está abajo, que es el número de la cédula, y que a nosotros nos facilita un montón, porque a través del código, de la lectura del código de barras, nosotros podemos aliviar un poco y sobre todo evitar confundirnos. Imagínense digitar toda esta cantidad de números. Basta que me confunda uno y simplemente ya no voy a generar el cargo, ya no voy a poder descargar o comunicar en este número de cédula que ha sido notificada. El número de expediente lo encuentran acá. ¿Y por qué les estoy haciendo ver la ubicación? Porque esta información se las van a pedir de repente cuando tengan, en algún caso práctico, que dejar una notificación fijada. Ahorita vamos a saber qué cosa es fijar una notificación. Este es el juzgado de donde se emite la resolución. Acá, por ejemplo, el primer juzgado unipersonal de flagrancia y la especialista legal que tiene a su cargo este proceso, ¿no? La doctora Olivera Ochoa Maite Mierda. Quien nos firma y pone el sello es el asistente jurisdiccional. Es aquel que se encarga justamente de compaginar, de imprimir las cédulas y hacerlas llegar, ¿no? El imputado, en este caso es un tema penal, el agraviado y el destinatario. Si yo verifico el destinatario, es el imputado, ¿ve? Tenemos el mismo nombre. También podría ser el destinatario Bruno Guayguas, ¿no? Como también podría ser un tercero, decíamos, ¿no? De repente es el testigo que lo han llamado para que testifique. La dirección real, normalmente que es la que ustedes van a ver, que muchas veces a veces llega incompleta, ¿no? A veces nos ponen ahí direcciones, ustedes mejor que yo saben, por ejemplo, Avenida 28 de Julio sin número, ¿no? O de frente me ponen anexo de San Roque de Guarmita, no me especifican las direcciones. Lo que siempre nos piden sí es, por ejemplo, la referencia, casa de 2 pisos, adobe, puerta de madera. Yo con esto puedo entender que esto ya ha sido notificado, porque estas características me las ha dado la persona que ha notificado cuando no la ha ubicado o no ha encontrado al destinatario, ¿no? El destinatario a quien va a hacer llegar la cédula. Me dice que se adjunta la resolución 2 y la fecha de la resolución a fojas 2. ¿Qué son fojas? Las hojas que está adjuntando a esta cédula. Esta cédula, normalmente cuando ustedes la reciben, no sé si es factible, me ven también en la pantalla, ¿cierto? ¿Pueden verme a mí? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Sí. Ok, normalmente ustedes cuando la reciben así, ¿no? En un sobrecito o a veces así, el documento doblado y con el remito del courier. Que también vamos a hablar sobre el courier hoy día y ustedes me van a dar absolutamente todas las quejas que podamos tener para mejorar el tema del servicio del courier. Un punto importante aquí es que cuando yo recibo del courier, ¿sí? Por favor, lo primero que les pido es que ustedes mismos me llenen la cédula, o perdón, el remito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Está pasando que muchas veces no lo llenamos y el courier nos pone la fecha que ellos quieren. Y ya tenemos conocimiento de algunos jueces de paz que después de 3 meses recién han recibido las cédulas de notificación para notificar. Y preguntan, ¿y ahora qué hago, doctora? Si recién me han entregado y por lo que leo la audiencia ya pasó hace 2 meses.
Entonces, eso es un tema que tenemos que corregir para poder evitar de repente que hayan dificultades hacia futuro, ¿no? Entonces, cuando llega con el remito, yo voy a encontrar ya dentro de mi sobre, primero lleno mi remito, pongo mis nombres y apellidos. Si estoy en la casa o donde tengo el sello, el sellito que me identifica, pongo el sello y acá abajo bien grande, la fecha en que estoy recibiendo el sobre. Antes de eso, por favor, siempre verifiquemos, ¿no? Que el remito esté dirigido a mi persona o al menos juez de paz y de la localidad de donde yo soy, ¿cierto? Doctora, podría ser que está dirigido, antes estaba la señora María Nelly Bojorquez como juez de paz, pero ella ya no es, porque yo ya acabo de asumir el cargo, ¿cierto? ¿Le recibo o no le recibo? Sí, por favor, lo recibimos. Y en el mismo remito podemos nosotros anotar donde dice observaciones. Hay un casillerito que dice observaciones, ¿no? Y pongo acá, juez de paz, y pongo mi nombre, ¿de acuerdo? O si no, pongo en el nombre de la persona, ya no es juez de paz, nada más, pero sí lo recibo, ¿sí? Lo que sí tiene que coincidir es el lugar. Si yo soy como en el caso del ejemplo que les estoy dando, si yo soy el juez de paz de San José de Quero, dice San José de Quero, entonces lo recibo. ¿Cuándo no le recibo al courier? Simplemente cuando, por ejemplo, me dice de Aguac y estoy en San José de Quero, ¿cierto? Entonces le hago la observación al courier y le digo, no se recibe porque es de Aguac, ¿cierto? Y si el courier les dijera, sí, pero me tiene que poner, ok, anoto, se encuentra, o el courier trajo el sobre para Aguac a San José de Quero y pongo mi nombre, ¿sí? Una vez que abro el sobre, y verifico que está dirigido hacia mi persona, puede suceder dos cosas. Encuentro la cédula, siempre la cédula va a tener dos copias, ¿sí? 1 y 2. La cédula es lo que estamos viendo en pantalla, que es la mitad de una hoja normalmente. Y el adjunto, como les estaba mostrando, ¿no? En el ejemplo poníamos resolución 2 y la fecha. Y efectivamente acá podemos ver que esta es la resolución 2 que ha emitido el juzgado y la ha adjuntado. La cantidad de folios también la ponen ahí. Entonces, ¿qué cosa hago? Verifico que efectivamente esté el domicilio que diga San José de Quero. ¿Sí? Entonces, una vez que he verificado, he devuelto bien firmado y puesta claramente la fecha al courier, ya me quedo, siempre el courier les va a dejar una copiecita del remito, ya me quedo con el sobre y con el contenido que hay dentro del sobre. Entonces, ¿qué cosa va a ser la cédula? Ya la conocen, es un instrumento también que es considerado público y que ha sido elaborado, de acuerdo al sellito que vemos, por un auxiliar judicial, cuya finalidad es justamente notificar a las partes o representantes o a terceros que se encuentran legitimados en un proceso de una resolución judicial. Les decía que tiene dos copias y adjunto se encuentra la resolución que indica en la cédula en la cantidad de hojas o folios que señala. La cédula sirve a la persona que se le va a notificar. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación por la que va a tomar conocimiento del contenido de lo que el juez está disponiendo dentro de un proceso judicial. De repente hasta ya resolvió el juez, de repente lo está citando, pero es necesario para que esta persona, el destinatario, tome conocimiento del contenido. La cédula tiene por finalidad dar fe pública de que la comunicación se hizo llegar a su destino. Pero la cédula de por sí no me sirve si es que yo no tengo, ¿sí? En este caso el sello y la comunicación de que ha sido notificada y de la persona que ha cumplido con hacer la notificación. Entonces, ¿qué significa esto? Que efectivamente, ¿no? Cuando yo hago el proceso de notificación, yo, juez de paz, tengo que dar fe de que efectivamente he notificado. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo entrego la cédula?
El artículo 160 del Código Procesal Civil nos dice cómo es la forma de que se realiza una notificación por cédula. Otros la conocen como una notificación física. Entonces vamos paso a paso. El juez de paz que está encargado de la notificación, lo que va a hacer justamente es ubicar el domicilio que señala. A veces ustedes conocen mucho más a las personas y saben por dónde viven en su localidad. Entonces ubica a la persona, pero debe de coincidir con el domicilio real que señala la cédula, ¿no? Y le debo de entregar a la persona, al remitente, perdón, al destinatario, en este caso al interesado, tanto copia de la cédula como lo que adjunta. Si me ven a mí en la pantalla, hay dos hojas, ¿cierto? Desgloso la primera, la saco, separo, y esto, la hoja de la resolución con una cédula, se la entrego a la persona cuando ya la ubiqué. Y esta persona me va a firmar en este cargo, en la otra cédula que me estoy quedando, ¿no? Ahí creo que me ven mejor, ¿no? Desgloso, estas dos le entrego a la persona, al destinatario, y esta cédula le hago firmar. Acá abajo puedo hacerle firmar. ¿Qué tiene que poner cuando firma la persona? Tiene que poner sus nombres y apellidos, firmar la cédula y, importante, anotar la fecha y la hora. ¿Sí? Entonces va sus nombres y apellidos, su firma y la fecha y la hora en que yo le estoy entregando la otra cédula con la resolución. Y una vez que la persona firme, luego yo pongo mi sello acá, ¿no? Mi sellito de juez de paz. Lo pongo acá y la firmo. Este cargo ya está listo para ser devuelto a la central de notificaciones. Esto es la manera más sencilla que hay, cuando aparentemente no tengo ninguna dificultad, ¿cierto? Voy, recibo el sobre, me acerco al domicilio, ubico a la persona y le notifico. No pasó más ahí. Pero sabemos que normalmente a veces no es así, porque nuestros vecinos salen a trabajar al campo, o a veces ese es el domicilio que aparentemente consignan o señalan, pero no viven ahí. Algunos están en la chacra, otros están en la ciudad, pero ese es el domicilio que ellos han señalado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando sucede eso, voy a tener que hacerle un preaviso antes de que me vaya, de acuerdo a lo que está escrito y les estoy mostrando en la pantalla. También puede ser el caso que ubico a la persona, ¿cierto? Y la persona se niega a firmarme la cédula de notificación, no quiere firmarla, o también habría la posibilidad de que no puede hacerlo, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, no podría hacerlo? ¿No? ¿En qué casos no podría hacerlo? Por decir, tuvo un accidente, ¿sí? Y se cortó la mano en el campo, ¿no? Se cortó la mano y no puede firmar, está fracturado. Otro caso que no podría hacerlo, se encuentra delicado de salud, o de repente la persona a la que estoy notificando tiene alguna dificultad, como puede ser ciega, ¿no? Y no logra ver, no logra ubicar dónde puede firmar. Situaciones que se van a presentar en la práctica, ¿no? En esos casos, cuando no ubico a la persona o se niega a firmar, o lo otro, de negarse a firmar, no puede hacerlo, lo que voy a hacer yo como juez de paz es dejar constancia y anotar los motivos en la otra cédula, ¿no? En la que yo me voy a llevar como cargo, de por qué no pudo firmar. Si se niega a firmar, anotaré, siendo el día 6 o 8 de febrero de 2022 a las 12:20 horas, encontrándome en el domicilio de fulano de tal, se negó a firmar el cargo de la cédula de notificación, dejándole la notificación en el domicilio. Y pongo mi sello, no puede firmar porque se encuentra mal, como les dije, entonces lo propio, ¿no? Siendo el día tal, en la hora tal, habiéndome apersonado al domicilio de fulano de tal, de la persona tal,
no puede firmar debido a su estado de salud, ¿cierto? Por lo que procedo a dejar la cédula con la resolución adjunta. Una vez que dejo yo la constancia, o es como dejar el motivo, escribir el motivo por qué no puede firmar la persona, debo de colocar mi sello y mi firma. Y de ser posible, para aquellos que tienen de repente están conectados, por ejemplo, veo que algunos están conectados, están haciendo sus actividades, pero están conectados en la capacitación, tomar una fotografía del domicilio, y eso me va a servir a mí como juez de paz de que efectivamente he hecho la notificación de la forma de vida y lo voy a adjuntar al cargo, ¿no? Tomar una fotografía del domicilio, a donde me ha personado, y del suministro de energía eléctrica, de la luz, si hubiera, ¿no? Entonces, coloco mi sello, mi firma, y eso ya está para devolverlo a la central de notificaciones. Ahora sí, el siguiente supuesto. ¿Qué sucede si no encuentro a nadie en la casa o en el domicilio a donde me ha personado? ¿Qué nos dice el Código Procesal Civil? Nos dice que primero nosotros debemos dejar un preaviso judicial. ¿Qué cosa es un preaviso judicial? Es este avisito de aquí, no sé si lo pueden ver, ¿no? Ese es un modelo que tenemos en donde va, que el Poder Judicial está haciendo un aviso judicial de notificación. Les explicaba dónde ubicamos el número del expediente en la cédula y lo llenamos en este formatito. Se lo vamos a pasar en el encuadernado que la doctora María Aquino seguramente les va a hacer llegar, con formatería y de repente con modelos para que ustedes tengan facilidades en el tema de poder ejercer esta labor de notificación. Se llena el expediente, el número de expediente acá, se pone el nombre de la persona, del destinatario de la cédula, y anoto la dirección. Esos dos datos yo los encuentro en la misma cédula, como se los había mostrado, ¿no? Luego, vamos a leer lo que dice el aviso judicial. Dice, hacemos de su conocimiento que tiene dirigida una notificación judicial y al no haberlo encontrado personalmente, se le comunica que, en este caso, el juez de paz se constituirá este domicilio nuevamente y por única vez el día, lo correcto es el día siguiente, nos dice el código, ¿no? A horas, más o menos calculando la hora en que ustedes van a retornar para hacer la notificación, con el fin de hacer la entrega personalmente de su notificación. De no hallarse persona alguna, quiere decir que si está vacío, toco la puerta y no encuentro a nadie el día siguiente, se procederá conforme dispone el artículo 161 del Código Procesal Civil. Y se pone la ciudad y la fecha. ¿Qué dispone el artículo 161 del Código Civil? Ojo, antes de aclarar esta duda, que podría ser una duda, ¿dónde pongo el sello? Mi sellito, ¿eh? En el extremo inferior puedo ponerlo acá y lo firmo, ¿no? El aviso prejudicial siempre tiene que estar firmado. E inclusive, si lo desean, pueden dejarle el número de su celular. ¿Por qué el número de su celular? Si ustedes lo consideran, para que la persona se comunique con ustedes y de repente puedan hacer alguna coordinación que facilite la notificación. Puede hacer que ustedes retornen a su domicilio y si por ahí les llaman al celular, la persona les dice, ¿sabe qué, señor juez de paz? Yo me encuentro ahorita acá cerca de la plaza. Pero date un salto, ¿no? Vente acá, yo estoy acá a media cuadra para entregarte tu notificación. Mientras que si de repente no le pongo el número de celular, ¿no? La persona simplemente, si encuentra el aviso prejudicial, va a esperar a que yo retorne al día siguiente, ¿cierto? Entonces me va a facilitar la comunicación y para que se pueda comunicar y coordinar de repente algo más cercano y no estar invirtiendo tiempo volviendo a ir a encontrar a la persona. En el caso que no suceda eso, ¿qué tengo que hacer al día siguiente? Tengo que regresar, ¿no? Después de hacer el aviso prejudicial no encontrar a nadie, regreso al día siguiente. Si en ese momento está la persona, hago la notificación como les he explicado al inicio, ¿no? Una notificación personal anotando los datos que estén en la primera parte. Pero ¿qué pasa si vuelvo y no encuentro a nadie, ¿no? Entonces, una vez que el juez de paz retorne,
toca la puerta o llama a la puerta, va a dejar fijada la notificación. ¿Qué es dejar fijada la notificación? Es lo que muchos conocen también bajo puerta, le dicen, ¿no? Es como si yo tuviera a la persona en el frente, igual desgloso la cédula de encima y la otra copia de la cédula con la resolución la voy a dejar, lo normal es debajo de la puerta, ¿sí? Otros optan por pegarla de repente hacia la puerta o doblarla bien y meterla entre la reja, dependiendo de con lo que me encuentre en el domicilio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cautelar? ¿Qué tenemos que tener precaución? Que si yo lo dejo, por ejemplo, hay una reja, ¿no? Si yo lo meto a la reja y estoy viendo que está la intemperie y llueve, esa cédula, ese papel, esa comunicación se va a mojar y hasta de repente hasta puede estar ilegible, ¿cierto? Entonces tengo que cautelar que eso no suceda, porque la idea de notificar es justamente que la persona se informe, tome conocimiento de lo que dice. Y si el documento está ilegible, está mojado o está destrozado, a veces los perritos de la zona por ahí, a algunos les gusta morder el papel y lo destrozan, entonces eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es que yo identifico un lugar seguro en donde pueda dejar la notificación. Una vez que dejé la notificación, tengo mi cargo de la cédula. Si gusto lo hago ahí, o si no, voy a la oficina, a la casa, y ahí relleno los datos. Pero antes de irme a la casa, ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar las características del lugar donde le estoy dejando. ¿Qué cosa voy a anotar? Los datos de la calle, si hubiera, o referencias, el número de la casa, si es que hubiera, el color de la pared de la fachada, ¿no? Casa verde de 2 pisos, por ejemplo. Material de construcción, de adobe, de cemento, de ladrillos. ¿Cómo es la fachada, no? 2 puertas, una puerta. La puerta es de metal, de calamina, de madera. Y muy importante, por favor, el número del suministro de la electricidad, de lo que vemos en la caja de luz. Ese número es importantísimo anotarlo. Además, como les decía en el otro caso, si cuentan con el medio como es el celular, tomar una fotografía del suministro de la luz y una fotografía de la fachada, ¿no? En sí de la casa donde han llegado. Algunas personas saben compartir lo que viene a ser el punto de ubicación que todos tenemos ahora en el WhatsApp. De ser factible, compartimos el punto de ubicación en donde me encuentro, ¿sí? Que puedo capturarle la pantalla o puedo compartirlo. ¿A qué número voy a compartir? Acá les estoy dejando un número de celular que esa va a ser la vía idónea para que ustedes tengan la facilidad de no estar volviendo o devolviendo la cédula ya notificada. Esto nos va a ahorrar bastante tiempo respecto a, de repente, algunos de ustedes me van a decir, doctora, pero yo gasto más en ir a la corte a devolver el cargo de la notificación, porque para mí notificar es fácil, lo conozco a mi vecino, le entrego y ya está, pero hasta que yo vaya a Huancayo y entregue, me voy a demorar un montón. El courier a veces ni aparece de acá a un mes, a veces solo deja encargado, ni me veo con el courier, ¿no? Entonces, a través del WhatsApp, con este número que también se los voy a dejar al final de la exposición de las preguntas, de absolverles sus preguntas, vamos a poder comunicarnos. Entonces, generar el punto de ubicación también es importante porque ahí a través de Google Maps vamos a poder también identificar dónde queda específicamente el domicilio de esa persona, ¿no? Porque ustedes sabrán que en las notificaciones a veces son hasta las mismas personas porque están dentro del proceso que reciben la resolución 1, luego del tiempo reciben la resolución 2, a veces viene la 3 y la 4 juntas o la 4 y la 5, entonces hasta que finalice su proceso van a estar remitiendo las cédulas de notificación. Entonces, es importante esta información para que yo pueda hacer una correcta notificación. Les decía que también hay notas importantes para recordar respecto tanto a lo que viene a ser la cédula para devolverla,
y lo que viene a ser el remito. El remito al inicio de la exposición les hice saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debe de contener un remito? El remito es lo que llega, en este caso a través del courier. Miren, por ejemplo, este es un remito que prácticamente no le han puesto ningún dato, ¿no? Solamente es la central de notificaciones de Huancayo, están devolviéndonos unos cargos. El documento que contiene el sello de quién lo manda y de las notificaciones que han realizado. Acá lo normal, lo ideal es que cuando ustedes reciban, acá va su sello con sus nombres, su firmita y la fecha, por favor, nuevamente les recalco. La fecha es bastante importante porque eso nos va a permitir establecer cuánto está demorando el courier y la seguridad de que ustedes son los que han recepcionado. Entonces, eso, ¿por qué les quiero mostrar? Porque pasa que a veces les voy a mostrar cómo llegan las resoluciones, cómo llegan las, aparentemente, de las notificaciones que ustedes firman cuando reciben. Denme un segundo para mostrarles. Por ejemplo, acá no sé, ¿logran ver mi pantalla que hay un remito? ¿Sí? Sí lo vemos, ¿no? Confírmenme, por favor, alguien de los que está atento. Sí logran ver los remitos. Sí, Ya, se ve, doctora. ya. Miren los remitos que nos devuelve, en este caso el courier, ¿no? Cuando son, por ejemplo, para jueces de paz, juez de paz de Leonor Ordóñez. Miren, yo les digo, fíjense la letra. ¿Sí? Leonor Ordóñez. Juez de paz de Mantaro, miren la misma letra. ¿Se dan cuenta? La misma letra. Me parece rarísimo que el juez de Mantaro con el juez de paz de Leonor Ordóñez tengan la misma letra. Miren la siguiente, ¿no? Jauja, la misma letra, su número de DNI. El DNI, yo tengo acceso a RENIEC, puedo hasta ponerlo. Ya no se nota, doctora. ¿Ahí se nota? No, Ahí. solamente se quedó en un remito. Ya. En la primera se quedó, doctora. Ya. Ahorita entonces voy a abrir el otro. ¿Ahora sí, Jauja? A la doctora. No se nota, doctora. A ver. Que como estoy sacando de acá, a ver. No se nota nada, doctora. Buenas Ahora tardes. sí. Buenas tardes. ¿Ahora sí logran leer Juez de Paz de Leonor Ordóñez en el remito? Tampoco. En la primera se quedó, doctora. En notas Sí. importantes. Ahí nomás se quedó, no avanza. Ya. Entonces vamos a ver acá. Dejar de compartir. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a volver a compartir. Aquí. Compartir una ventana. Aquí. ¿Ahora sí? Estoy pasando los remitos. ¿Pueden notarlos? Sí, ahora sí, doctora. Ya. Perfecto. Miren, quería que se percaten de la letra del destinatario. Pablo Luján Ortiz, el número de DNI, pero fíjense la letra, el juez de Jauja. Miren, del juez de Mantaro, la misma letra del sello del destinatario, ¿ve? Blas Cuadrado, DNI, la misma letra. De Jauja, de Mantaro, de Leonor Ordóñez, Nicanor Alejandro Párraga Sosa, el DNI, la misma letra. ¿Sí? Pueden ver, ¿verdad? Entonces, Sí. eso sucede cuando ustedes no me ponen su sellito y le anotan sí o sí en el remito la fecha en que están recibiendo. Entonces, es importante, por favor, que ustedes acá cuando reciban lo pongan, pero antes de recibir y poner su sello, tienen que leer juez de Mantaro, ¿sí? Pues si yo soy el juez de Mantaro, veo que sí está bien dirigido el remito, y luego, lo siguiente que hago antes de firmar y sellarle, me fijo en mi sobre, que diga juez de Mantaro. Si dice juez de Mantaro, quiere decir que está bien el remito y está bien mi sobre. Abro mi sobre y saco la cédula. Y obviamente la dirección debe de decir Mantaro. ¿Qué pasa si dice Aguac?
Entonces, no le voy a sellar el remito, no le voy a recibir el sobre, ¿sí? Y en ese momento le digo, no te voy a recibir porque acá dice AWAC. Entonces el courier va a tener que regresarse con este documento y en el remito le voy a poner, ¿no? Sobre contiene notificación a AWAC y pongo mi nombre, no estoy recibiéndolo, ¿sí? Y lo devuelvo, que el courier se lo regrese. ¿De acuerdo? Si es para mí, nuevamente, ahí sí recibo. ¿Es Mantaro? Dice Mantaro, ok. A ver, señor courier, traiga, le voy a poner mi sello, lo voy a firmar y le voy a poner la fecha en que hoy me está entregando usted. Por favor, ese es un pedido, una recomendación que necesitamos ser bien incisivos para de alguna manera también tener todas las seguridades de que ustedes también están recibiendo la documentación como debe ser, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo no le pongo la fecha? Lo que nos comentaban hace poco, ¿no? Me ha llegado recién notificaciones de 3 meses atrás. De repente alguien por ahí me puso la fecha de 3 meses atrás acá abajo y luego el juez me dice, ¿para qué lo notifico si ya pasó su audiencia hace un mes? Y tiene razón, ¿no? Devuelvo el cargo y después resulta que en papeles quien va a tener la responsabilidad aparentemente de que esa resolución, esa notificación no se hizo, va a ser el juez. Cuando el juez, ni enterado pues de que el courier nos ha devuelto el remito, poniendo la fecha que a ellos les convenía, ¿no? Como si hubieran entregado el sobre a tiempo. Por eso es importante tener esa previsión, por favor. Ahora sí, para absolverle sus preguntas con todo el placer del mundo, díganme por favor. O no sé si hay alguna duda sobre lo que viene a ser el proceso de notificación. Doctora. Doctora, buenos días. Buenos días. Le doy pase a Hilda Claudia, por favor. Levantamos la manito para ordenarnos. ¿Sí? Hilda Claudia. Doctora, buenos días. Mi consulta es esto, doctora. Cuando trajeron los exhortos, nosotros en Chongos Altos somos 2 jueces. Y el juez a mí me da, después de 2 días, me da los sobres. Entonces yo notifico a las personas cuando me da. Y ahora hay una observación de una señora diciendo que yo he notificado al denunciado pasado de tiempo, pero yo creo que no tengo la culpa, doctora, porque a mí el juez me dio nada más así, por así que no sé en qué día habría recogido las notificaciones. Según el juez, dice que el bancario por agencia. ¿Y cómo se hace eso, doctora? Gracias. Ya, perfecto. Eso justamente es lo que queremos evitar, ¿no? Estamos trabajando de manera conjunta con la doctora María Aquino, sobre todo para poder primero tener un directorio actualizado. Y ese directorio que nos va a permitir identificar, como me comenta ahorita la juez de paz, la señora Hilda Claudia, en Chongos me dice hay 2 jueces de paz. Si nosotros vamos a tener bien identificados, y por eso es que les pedía yo a aquellos que puedan compartir ubicación en punto real a través del Google cuando están notificando, si nosotros tenemos esa información, lo ideal, lo que queremos hacer es que ya no solamente a un juez de paz le llegue todas las notificaciones, ¿no? A veces eso suele pasar. Al juez de paz de primera nominación, todas las notificaciones le llegan y el juez dice, pues, pero un momentito, somos 3 jueces. Además, yo estoy en la parte norte y esta notificación que me ha llegado es para la parte sur. Y ahí inclusive hay 2 jueces más de paz. Entonces, lo que yo les pediría es lo siguiente, ¿no? Primero, identifiquemos eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy tomando nota que en Chongos Alto, pues, tenemos 2 jueces de paz. ¿Cuál es la competencia? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo están sus zonas? De repente, en el sentido de cuál es la diferencia entre un juez de paz y otro juez de paz respecto a su territorio, vamos a llamarlo así, para poder tener identificado y saber correctamente a quién debe de llegar. ¿Qué puede pasar?
de acuerdo a lo que nos comenta la señora Hilda. Puede pasar que el courier, como conoce a uno de los jueces, con él coordina y con él le llama, ¿sí? O le indica o le dice, recógelo en la empresa tal. Lo correcto es que el courier es quien debe de llegar. ¿A dónde? Al domicilio de ustedes, a la oficina de ustedes. Eso es lo correcto. Pero a veces lo que ellos hacen es tercerizan, vamos a llamar así, contratan a los autos que van a determinadas zonas y les dicen, ¿no? Te estoy mandando 5 sobres para el juez de paz. Me das una llamadita al juez de paz y que se acerque a recoger a la agencia. Cuando eso sucede, por favor, yo les voy a pedir que esas circunstancias, esas situaciones, nos las comuniquen, nos hagan saber estas incidencias, porque eso nos va a permitir mejorar el canal de comunicación. Suponiendo me dicen que me acerque y apersone, dependiendo del tiempo de ustedes, obviamente, se acercan a la agencia, si pueden hacerlo. Darnos a nosotros, ojo, porque eso nos va a permitir hacer un seguimiento exclusivo a esas cédulas o a esos remitos y hacerle no mandárselos por agencia. En cambio, si nosotros no sabemos el número del remito del que aparentemente les están diciendo, ven, acércate a recoger, no vamos a poder hacerle seguimiento ni exigirle a la empresa que cumpla con entregarle a ustedes en su mano, porque por este sobre al Poder Judicial nos cobran. Y se entiende que es la razón de que se pague por este servicio es que les hagan llegar a ustedes a su mano, no que les pidan que ustedes se acerquen a una agencia. Lo segundo, respecto a lo que me comenta la señora Hilda, ¿no? Lo ideal es que yo coordine con los jueces de la zona, pero bueno, siempre el tema de relaciones humanas a veces hasta es complejo. Podría ser que no tengo el tiempo necesario como para estar siempre a la par coordinando con el otro juez de la segunda o tercera nominación o de la primera nominación. Entonces, cuando sucede eso, siempre hay que evidenciar qué día yo estoy recibiendo la cédula, ¿no? Puede ser que la empresa le dijo al juez hace un mes que se acerque a recoger y el juez, después de hacerse tiempo, recién después de un mes lo recogió. Revisa los sobres y se da con que hay un sobre que no le corresponde, sino que le corresponde a la jurisdicción del otro juez. Se comunica con ustedes, le va a entregar el sobre, señora Hilda, hay que ponerle la fecha o hacerle saber, ¿no? Si suponiendo el otro juez se llama Carlos. Don Carlos, me está entregando hoy día recién, acá le estoy anotando la fecha. Y estas incidencias nos la comunican, por favor, al WhatsApp que nosotros les estamos indicando. Le toman una fotito a la cédula que están recibiendo, por eso es importante, al remito que están recibiendo, por eso es importante la fecha, y mandan un mensajito diciendo, el día de hoy recién he recibido este remito, porque ustedes cuando vean, así como les he compartido en el documento de las notificaciones, ustedes cuando ven el remito, ven el sello de courier, ¿cierto? Por acá en el remito hay 3 campos, no sé si logran ver. Uno es donde debe de ir el sello del courier y la fecha que el courier está recibiendo, ¿sí? Acá en el medio. Este es el sello del juzgado que está mandando y acá va en la recepción de ustedes. Entonces toman la foto indicando justamente con qué fecha lo han recibido para que procedan a hacer la notificación. ¿Qué me va a permitir esto, señores? Me va a permitir, así como comentaba la señora Hilda, que en caso se presente una queja, vamos a tener nosotros ya la prueba de cuándo yo recibí la notificación para notificarla, de cuándo yo recibí el remito o la cédula. ¿De acuerdo? Y eso simplemente se va a descargar, se hace el descargo indicando, pues, si a mí me han entregado el día 8 de febrero y la audiencia ha sido el 5 de enero, pues yo no tengo la responsabilidad de hacer la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma, señora Hilda. Siguiente pregunta, por favor. Doctorita, buenas tardes.
habla del juzgado de paz segunda nominación de Quilca. Por ejemplo, en mi caso, cuando me llegan las notificaciones, claro, mi defecto era ver los sobres, pero cuando encuentro una dirección donde se va a tener que entregar, dice Girón 9 de julio, sin número. Esa dirección en todo el distrito no existe, pero dice Huancayo, Quilca. Y a mí ya me ponen apuro, me pongo preocupada, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y la otra pregunta sería, cuando nos hacen la entrega, ¿cuánto tiempo se debe hacer la devolución de estos documentos? ¿Será mensual, semanal? ¿De qué forma se hace la devolución? Gracias. Gracias, señora Sabina, por su pregunta, porque eso nos va a permitir tocar un tema que de repente no lo he precisado en la exposición y es bastante importante. Sobre el primer punto de cuando no identifica el domicilio, ¿por qué se hace la notificación vía cédula a las personas a través de los jueces de paz? Porque se entiende o se tiene la idea de que el juez de paz conoce justamente a los vecinos de su jurisdicción, ¿cierto? Entonces, yo lo que identifico a veces es el nombre, ¿no? Se llama, no sé, Carlos Pérez, como decía hace un rato, ¿no? Carlos Pérez. Ok, Carlos Pérez es mi vecino, sí, es el señor que vive acá. Pero el domicilio está errado. Está errado, no le corresponde. Entonces, puedo hacer la notificación a Carlos Pérez y en la cédula que voy a devolver, porque ya les expliqué cómo es el proceso, en la cédula establezco, ¿no? Domicilio, señor Carlos Pérez, me firma Carlos Pérez, me pone sus datos, sus nombres y apellidos, su número de DNI, ¿sí? Anoto las características de su domicilio y pongo acá domicilio y el domicilio que es. Y es que es justamente la persona a la que está dirigida la cédula. Pero si no es una persona que ni conozco, ¿cierto? El domicilio no existe en donde estoy, entonces lo que hago es devolver la cédula con una razón. ¿Qué es la razón? Es justamente como dejar constancia, es anotar acá y solamente le pongo el título razón. Y anoto, se devuelve cédula de notificación con adjuntos debido a que el domicilio señalado no existe en esta localidad, en Quilcas, ¿de acuerdo? Pongo la fecha, pongo la hora, ¿qué más sigue? Mi sello, que es muy importante, mi sello como juez de paz, lo firmo. Y todo completo, esto con los adjuntos, con la resolución que adjunta, todo lo devuelvo, ¿sí? Entonces, por eso les decía que es bastante importante el momento de recibir, porque cuando yo lo recibo y no es la correcta dirección, ese momento se lo devuelvo al courier, de manera tal que yo luego no esté de repente hasta gastando en la devolución o teniendo que ir a devolverlo, ¿no? Lo otro, comunico a través del WhatsApp, que eso nos va a ayudar un montón, ¿no? Lleno todos los datos que dije de razón, firmo y paso la fotografía por WhatsApp, tanto de la cédula como de lo que estoy devolviendo, del documento que estoy devolviendo. A veces son 100 hojas, 50 hojas, ya pues ya no podría tomarle foto de 100 hojas, ¿cierto? Se llena mi memoria y no va a ser lo mismo, entonces sí tengo que devolverlo físicamente ya. Pero mando la foto de la razón, al WhatsApp y lo demás ya lo puedo devolver físicamente. ¿Cuánto tiempo tengo para devolver los cargos de notificación? Eso es bastante importante. De acuerdo al Código Procesal Civil, nos dan 3 días hábiles más el término de la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que el Poder Judicial tiene un cuadro de términos de distancia que depende de la ubicación en donde yo me encuentro. Algunos serán 1 día, 2 días, hasta 3 días, ¿no? Dependiendo de la distancia y sobre todo los medios de acceso. Pero vamos a manejar nosotros, lo ideal son los 3 días que establece el Código Procesal.
que yo devuelva por WhatsApp el cargo no significa que luego no voy a cobrar la devolución de pasajes que el Poder Judicial me debe. Eso es bastante importante. O sea, son cosas independientes. Yo devuelvo el cargo, me quedo ya con el cargo, ¿sí? Me quedo ya con el original porque ya lo mandé por WhatsApp, la foto bien tomadita con todos los datos que yo he anotado y que se vea mi sello. Ya lo devuelvo y es más, mando un mensajito al celular y digo, confírmeme la recepción, porque a veces también hay fotos borrosas que no nos permiten descargar. Confírmeme si recibió bien. Sí, está bien recibida. Ok, listo, suficiente. Ya devolví, suficiente. ¿Qué voy a hacer? Puedo juntar mis devoluciones. Si deseo, lo ideal también es no pasarnos mucho tiempo para que de manera semanal yo genere mi vale de devolución de movilidades. Que este tema seguramente ustedes ya lo van a coordinar o lo vienen coordinando con la doctora María Aquino, ¿no? El recibo de movilidad local que tienen que llenar con los formatos que seguramente en la Oficina de Justicia de Paz les proveen. Ahí yo puedo venir cada 15 días, puedo venir de manera semanal o aprovechar cuando vengo a Huancayo justamente para poder dejar mis recibos de movilidad con los formatos y de paso le adjunto el original al que ya le tomé foto y devolví. No sé si está claro, ¿no? La devolución la tengo que hacer. Si lo hago por WhatsApp, lo antes posible, 3 días como máximo de lo que he notificado. Si hoy día me llegó y lo notifiqué hoy día y puedo tomarle la foto y mandarlo hoy día, sería genial. Eso nos va a ayudar un montón y ya no estoy preocupado en cómo voy a hacer para devolver esto, sino esto me va a servir para sustentar mi devolución de pasajes, ¿no? De lo que viene a ser la movilidad. ¿Sí? ¿Alguna otra duda más? Doctora, Señorita, una pregunta, disculpa. A ver, miren, Sobre no- las notificaciones, hay personas que a veces cuando nosotros llevamos a su domicilio y no lo encontramos, ajá. y en ese transcurso llamamos por el celular y nos dicen, no estoy en mi casa, estoy en mi chacra, déjalo a mi vecina. ¿Eso sería posible que lo firme la vecina, doctora? ¿O tenía que ser el destinatario mismo? Gracias por la pregunta. No, en el tema de lo que viene a ser la facilidad se va a dar en el segundo día. En el segundo día del documento que les he compartido, nosotros podemos ver, si no lo encuentro, pero aún así tomé conocimiento, entonces yo le puedo decir, por favor, te acercas o mañana voy a regresar. Lo que necesitamos nosotros es el cargo de la persona a la que está dirigida la notificación. ¿Qué podría hacer? Porque a veces sucede que yo también al día siguiente tengo que hacer mis cosas, ¿verdad? Tengo que irme al mercado, a comprar a mi chacra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si voy a hacer ese tema con la vecina, yo dejo el aviso, el preaviso, el que les he pasado, ¿sí? Lo dejo debajo de la puerta y tomo las características de la casa de donde es el destinatario. Tomo la foto, la pantallita, anoto el suministro, el color, el material, todo eso. Y en vez de dejarle debajo su puerta, ¿cierto? Pero yo ya anoté todo, ¿cierto? De la casa, ya anoté los datos, todo de la casa. En vez de dejarlo bajo su puerta o de repente en su jardín que puede caer la lluvia, y como me está autorizando, me está diciendo, déjele a mi vecina, le dejo a la vecina. Pero no pongo los datos de la casa de la vecina, ojo, sino pongo los datos de la casa del destinatario, de la persona. ¿De acuerdo? Acuérdese que para el prejudicial, para el aviso prejudicial, tengo que tener rellenado, le pongo mi sellito, ¿sí? Y después la cédula misma, tengo que rellenarla, poner los datos de la casa, lo que está ahí, el suministro, el color, el material, la ubicación, y pongo mi sello de juez de paz y lo firmo.